Gracias, bendito Salvador, gracias, Señor. Gracias al Señor, le damos gracias al Señor siempre, ¿no? Todos los días. Quizá en estos días especiales uno tiene que hacer memoria, ¿no? Igualmente, y nos hace bien refrescar la memoria, ¿no? Pero todos los días de nuestra vida le damos gracias al Señor por su sacrificio, por lo que ha hecho por nosotros, por lo que hace, por lo que sabemos que sigue haciendo y va a seguir haciendo hasta el fin, amén, porque su amor no cambia, amén. Vamos a leer la palabra en Mateo, justamente el pasaje, quería tocar algún punto, porque creo que todos sabemos lo que sucedió esa noche, ¿no? Ese jueves, cuando estaban reunidos en la última cena. Vamos a leer Mateo 26 a partir del versículo 26. Amén, hasta el 46. Dice la palabra: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió, dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no lo beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por estar en tu presencia, por tu palabra, Señor, por el sacrificio de tu Hijo amado por todos nosotros, para la remisión de nuestros pecados, Señor, y por tu amor y misericordia sobre nuestras vidas. Señor, te pido que nos estés hablando a través de ella, de tu palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bendito Rey. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gracias. Los invito a tomar asiento. Bueno, el tema de la última cena creo que lo sabemos bien. Cada domingo, por lo menos nosotros tenemos la costumbre, cada primer domingo del mes de celebrar justamente los temas santos, amén, haciendo memoria de esto, ¿no? Esta última cena del Señor. Acá en el libro de Mateo refleja que ya no iba a ser de nuevo hasta que lo vea con nosotros, nuevo allá en el reino del Padre. Así, evidentemente, eso va a seguir estando en la eternidad con el Señor, ¿no? El hecho de reunirnos para celebrar ese día, justamente recordando el sacrificio del Señor en esa cruz del Calvario.
Porque si bien en el libro de Lucas dice que cuánto deseado, ¿no? El Señor dice, cuánto deseado comer y participar de esta Pascua con ustedes antes que padezca, sabiendo que iba a padecer, el deseo de él era estar junto a los suyos, ¿no? Para participar de esa última cena, donde realmente manifiesta este nuevo pacto, ¿no? En su sangre, en la entrega de su cuerpo, en el derramamiento de su sangre, estableciendo este nuevo pacto, ¿no? Para la remisión de los pecados de aquellos que creemos. Pero yo hoy apuntaba un poquitito más porque esto lo sabemos, ¿no? Lo sabemos ahora. Los discípulos en ese momento estaban medio perplejos por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Muchas cosas no lo entendían. Sin embargo, hay un texto en Lucas 18 donde el Señor ya les estaba diciendo, les estaba anunciando lo que iba a suceder, lo que estaba pasando, ¿no? En Lucas 18 dice, versículos 31 al 34, dice la palabra, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. El Señor estaba diciendo, bueno, todo esto que está sucediendo ya está escrito. Y uno, si va 700 años antes, el profeta Isaías, capítulo 53, habla muy clarito, ¿no? De los sufrimientos del Señor. De cómo iba a estar también angustiado, ¿no? Angustiado y afligido. Él como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, ¿no? Como que realmente el Señor entregó su vida. Dice en otro pasaje que nadie se la quitó, Él la entregó, de sí mismo la entregó, porque sabía que tenía poder para entregarla y para poder recuperarla, eso sí. Pero tenemos que ver, hermanos, que lo que sufrió el Señor en la carne, lo sufrió 100 veces, el 100% en su parte carnal, amén. No es que era Dios, entonces el sufrimiento le fue más aliviado, no, lo padeció en la carne. Y por esto también estaba clamando al Padre, no por esto, porque sabía que él tenía que entregar su vida porque para eso vino, amén. Pero los discípulos estaban ahí sin entender, ¿no? Cuando estaba leyendo esto, cuando le hayan azotado y le matarán, ¿saben la costumbre que tenían los romanos? Dice que azotaban primeramente a aquellos que iban a ser ajusticiados, ¿no? O muertos, amén. Con un látigo, que era un látigo corto, no era de esos látigos largos, a lo mejor acostumbramos a ver, sino era que era un látigo corto, hecho un madero con unas cintas de cuero, y en la punta de esas cintas de cuero, que tendrían 1 metro, menos de 1 metro, tenían cosas pesadas, ¿no? Puntiagudas, piedras, huesos, clavos, lo que había, bueno, lo ponían en la punta para escarnecer a aquellos que iban a... Evidentemente, esto es lo que sufrió el Señor, ¿no? Escarnecido, maltratado, ¿no? Escupido, hasta que lo terminaron matando. Esto lo sabemos, lo vemos en las palabras, lo vemos, quizás lo leemos en la palabra y el papel a veces es un poco frío, ¿no? Nuestra mente se lo puede imaginar, pero esto le costó la vida de todos nosotros al Señor. El redimir nuestra vida del pecado, ¿ven? Porque ese juicio tendría que haber caído sobre nosotros, pero el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros, para que nosotros a través de la fe no tendremos que pasar por esto, ¿no? Y ser libres de este pecado. Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor, pero muchos estaban sin entender. Y a mí lo que me toca es esto, ¿no? Que el Señor, sabiendo que iba a padecer todo esto, igualmente cuando terminó de establecer esta Santa Cena, ¿no es cierto?, esta última cena, salieron cantando, ¿no? Se fueron cantando de ese lugar, como dice Mateo, cuando hubieron cantado el himno, salieron al Monte de los Olivos, terminaron, cantaron, como estábamos cantando hoy, ¿no? Y yo digo, bueno, estamos cantando con agradecimiento y nos brota el corazón y gloria a Dios, ¿no? Porque podemos sentir esto. Seguramente los discípulos, los apóstoles que estaban con él sentirían lo mismo en ese momento. Pero el Señor sabía
a dónde iba, sabía dónde iba. Cuando se acercaron ahí Alberto de Jomenta, ¿no? Que iban a ser dispersadas todas las ovejas, que se iban a escandalizar de él, y Pedro, bueno, también sabemos este hecho, dice, no, todos se escandalizan, no te dejan, yo no te voy a dejar, te voy a seguir hasta la muerte. Y sabemos lo que pasó también, ¿no? Que antes que cante el gallo, lo que dijo el Señor se cumplió, esa misma noche le negó 3 veces, ¿no? Y claro, después cuando se dio cuenta de que su Señor sabe todas las cosas, dice que lloró amargamente, ¿no? Pero bueno, había un corazón sincero en ese hombre, hermanos, ¿no? Porque después el Señor, una vez que resucitó, se acercó y le dio la oportunidad de resarcirse de todo esto, ¿no? Por las 3 veces que lo negó, 3 veces le preguntó si lo amaba, y Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo, ¿no? Pero no solo él, sino todos los discípulos que estaban ahí también dijeron lo mismo, ¿no? No te vamos a dejar, sin embargo, lo dejaron. Estaban mirando esa cruz de lejos, ¿no? Atemorizados por las cosas que estaban sucediendo. Y otra cosa que yo quería marcar era esto, ¿no? Porque el Señor se acerca al lugar, ora 3 veces al Padre, clamando, ¿no? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Hay mucha controversia con esto, hay muchos que dicen, el Señor no le está pidiendo líbrame de la muerte, porque sabía que tenía que entregar su vida, sabía que tenía que morir, él sabía que tenía que morir en esa cruz, sabía lo que había venido, ¿ven? No le estaba pidiendo líbrame de la muerte. Muchos piensan que lo que estaba pidiendo es que lo librara de ese momento en el que realmente el pecado de todos nosotros cayó sobre él. Vio que en la cruz el Señor dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Muchos piensan que en ese momento él sintió el peso del pecado de todos nosotros en su alma. Se cortó por un momento esa comunión con su Padre. Y yo digo, esto es lo terrible que nos puede pasar como hijo de Dios, ¿no? Que se corte esa comunión con nuestro Señor. Uno a veces piensa, Dios me mandó esto porque me está castigando. Mire, Dios no castiga, no nos va a castigar con los sufrimientos del Señor, porque para esto mandó a Cristo, ¿no? Para morir por nosotros y librarnos de todos esos sufrimientos. Pero con que quite un poquito de ese espíritu, con que realmente nos sintamos un momento vacío, amén, creo que ya nuestro cuerpo, nuestra alma lo siente, hermanos, amén, siente ese desamparo, siente ese frío espiritual, amén. Que Dios nos ayude para que esto no suceda, amén. Y para esto tenemos que estar firmes en el Señor. La palabra es el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que velar en esto, velar y orar. Esto es lo que les pidió a los 3 que siempre estaban con él, Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo. Como que el Señor los iba preparando a los 3 porque realmente fueron los sucesores de él, los inmediatos sucesores de él, ¿no? Después que resucitó y comenzó todo el movimiento de la iglesia, Pedro abriendo la puerta a los judíos, ¿no es cierto?, predicando del Señor, diciéndoles que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Dice que como 3.000 judíos se convirtieron ahí en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?, cuando recibieron la palabra, y después abriendo la puerta a los gentiles, ¿no? En la casa de Cornelio, predicando su palabra y el Espíritu Santo descendiendo sobre hombres gentiles, un centurión pagano, ¿no es cierto? Sin embargo, recibiendo la bendición del Padre. Amén. Juan, bueno, recibiendo la revelación del último libro de la Biblia, ¿no es cierto? Nos habla de las cosas futuras, finales, ¿no? Del estado final del mundo, del hombre, amén. Y Jacobo, que fue uno de los que estuvo al frente del Congreso en la iglesia, ¿no es cierto?, que dicen que murió, ¿no?, estado desde un pináculo del templo, ¿no es cierto?, y que cuando fueron a verlo ahí muerto tenía las rodillas como un camello, de tanto orar, ¿no? Así están, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, esos 3 estaban ahí en el huerto, acompañando a su Señor. Sin embargo, aquel que dijo, no me voy a escandalizar, no, si es necesario morir, voy a morir por ti, se durmió. Se durmió. Señor clamando, estoy angustiado, ¿no? Angustiado, estoy triste, dice, hasta la muerte, ¿no? Dice que en ese momento lo relata Lucas, ¿no? Creo que está en Lucas, no lo di, amén.
En Lucas 22:44 dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Imagínense, ¿no?, la angustia que tenía. Dice que bajo mucha presión los pequeños vasos capilares de las glándulas sudoríparas pueden romperse y mezclarse con la sangre. Y eso es lo que cae, ¿no?, el sudor mezclado con esos vasos capilares que se van rompiendo con el sudor. Esto es lo que le pasó al Señor. Lo estaban viendo, ¿no? Sin embargo, porque estaba ahí a un tiro de piedra, 20 metros de ellos, amén, el Señor angustiado, afligido, pero entregó su vida por nosotros. Que Dios nos ayude, ¿no?, para mantenernos firmes en el Señor, ¿no?, sabiendo que para que ese sacrificio del Señor no sea en vano, ¿amén? No es en vano, porque a partir de ese sufrimiento vio linaje el Señor, dice la palabra. Verá linaje, ¿no?, dice ahí en el libro de Isaías. Y el linaje es la iglesia de Cristo, hermano, ¿amén? El linaje del Señor por ese sacrificio somos nosotros, somos sus hijos, somos sus hijas, aquellos que creemos, aquellos que confiamos en Él, amén. Somos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de nuestro Señor. Hay un texto en Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10, donde cuando clama el Señor, nuestro Padre Celestial oye todas las cosas, ¿no? Pero dice en Hebreos 5, 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre escuchó el clamor de su Hijo. Sin embargo, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor sigue intercediendo por cada uno de nosotros, pero aún en ese clamor el Padre lo sujetó, amén, a padecimiento, porque era necesario que esto sucediera. La palabra constantemente habla de esto, de esa necesidad, cosas que quizá el mundo no entiende, como muchos de sus discípulos que estaban ahí tampoco entendían en ese momento. ¿Cómo, siendo Él nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios, va a ser muerto, ¿no? Y cuando lo vieron ahí clavado en la cruz, claro que yo digo, yo no sé si estaría en ese momento y en ese lugar, no hubiese hecho lo mismo, ¿no? Si no, estaría como Pedro. Señor, aunque se escandalicen todo y te dejen, yo no te voy a dejar. No sé, hermano, no soy capaz de decir que como hubiese obrado en ese momento, ¿no? Pero ahí estaba el Señor clavado en esa cruz y los discípulos viendo las cosas de lejos, ¿no? Esto ya estaba establecido por el Señor, estaba establecido en la palabra del Señor. Lo hemos recibido al Señor en nuestro corazón, creemos en esto, y dice que el Señor vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Que podamos sujetarnos en obediencia a la palabra del Señor, ¿no? Quizá todavía hay muchas cosas que no entendemos, no comprendemos, todavía hay muchas cosas, por más que el Señor se haya revelado en su palabra, se haya manifestado. Como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿no?, a la que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, pero hay muchas cosas que todavía vemos por espejo. Hay cosas que están vedadas a nuestro entendimiento quizá, pero las cosas que se revelan en la palabra son para nosotros y para nuestros hijos. Las otras cosas pertenecen a Dios. Nosotros tenemos que tener confianza, obedecer la palabra y seguir adelante, porque sabemos que esto es verdad, la palabra que está escrita es verdad, se cumplió a rajatabla, se cumplió de principio a fin. Así que Dios nos ayude. Dice en Hebreos capítulo 12, ese llamado del autor de Hebreos a poner los ojos en el Señor, ¿no? A poner nuestros ojos en el Señor. Dice en los versículos 3 y 4, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y después sigue, algunos se olvidan, ¿no es cierto?, de esto, y a veces cuando viene alguna cosa en nuestra vida termina renegando de Dios, ¿no?
diciendo, bueno, si Dios está conmigo no me tendrían que pasar estas cosas. Mire, si Dios permite ciertas cosas en nuestra vida, dele gracias a Dios porque es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, y a veces esas cosas que no entendemos o que quizá padecemos nos ayudan a comprender mucho mejor que somos frágiles vasos de barro. ¿Ven? Somos frágiles vasos de barro, y si no fuera por el poder de Dios que nos sostiene, seríamos nada. ¿Ven? Seríamos destruidos. Jeremías llegó a decir, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, ¿no? Porque el Señor renueva esa misericordia sobre nuestra vida cada mañana. Que así estemos firmes, hermanos, en el Señor. Si Dios es por nosotros, decía Pablo de los Romanos, ¿quién contra nosotros? ¿No? El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? Mire que le costamos al Señor, le costamos. Fue necesario Cristo Padre, porque el otro día, hace poquito, compartimos ahí en la primera carta a los Corintios, sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios por causa del pecado. Estábamos destituidos de esa gloria de Dios. Sin embargo, Cristo vino a esta tierra para cargar de nuevo el pecado de todos nosotros. A través de la fe, el Señor hizo esa transición, ¿no es cierto? Cargó el pecado nuestro en Él para que la justicia de Él sea imputada en nuestra vida a través de la fe. ¿Ven? La muerte no lo pudo retener, resucitó al tercer día. Claro, los discípulos no entendían esto, después lo vieron, amén, comprendieron un poquito más las cosas, amén. Se aferraron al Señor y gloria a Dios porque hasta nosotros llegó esta bendita palabra de Dios en nuestro tiempo. Amén. Quiero que esta celebración no es una cosa más, ¿no? Dice, los sufrimientos de Cristo, dice, físicos y espirituales comienzan en Getsemaní. Sigue hablando de esta gota de sangre, ¿no? Hoy leí algo que creo que esto también lo comprendemos, ¿no? Que en su muerte el Señor nos muestra que era 100% hombre, ¿ven? Porque murió nos muestra que era 100% hombre, pero porque resucitó nos muestra que también era Dios, hermanos, ¿amén? Esa muerte no lo pudo retener. Y así sigamos adelante. Dice acá, cuando Cristo dice, si puedes pasa de mí esta copa, les decía antes que ha sido un tema de mucha discusión. Dice, es dudoso que Cristo estuviese orando para que fuese salvado de la muerte física, porque Él estaba resuelto a morir por el pecado de la humanidad, sabía lo que había venido. Es más probable que Él estuviera pidiendo el ser liberado del castigo de separación de Dios, la pena máxima por el pecado. Aquel que está en pecado, amén, está destituido de la gloria de Dios. Y el alma esa se pierde eternamente. Y el alma sabe, hermanos, amén, nuestro ser interior, nuestra alma sabe si somos salvos, si somos hijos de Dios, porque podemos tener esta paz en el Señor. Y aquel que tiene esta paz en el Señor y esta fe en el Señor, tiene vida eterna, dice la palabra. ¿Amén? El alma se va a gozar por la eternidad en las mansiones celestiales con el Señor. Pero aquel que está alejado a esto, que está en pecado, muerto sus delitos y pecados, esa alma sabe que va a la perdición eterna, hermanos, ¿no? Y así que Dios nos ayude. Lo que el Señor estaba pidiendo en ese momento, no quería sentir ese peso, ¿no? Esa carga. Sin embargo, lo tuvo que padecer, ¿amén? Hasta que dijo, consumado es, ¿amén? Hasta que pudo soportarlo y vencer a esa muerte, ¿amén? Dice, sin embargo, le dijo al Padre, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces se entregó para sufrir tanto la muerte física como la separación espiritual de su Padre Celestial, a fin de alcanzar la salvación de toda la humanidad. Su oración fue escuchada porque su Padre le fortaleció para beber la copa asignada. Y sabe que nuestro Padre Celestial muchas veces nos va a fortalecer, aunque tengamos que pasar por alguna copa, ¿no? Que no nos gusta pasar. La palabra de Dios es que va a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. La palabra de Dios nos dice, tiempo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Para esto vino Cristo a esta tierra, hermanos. Amén. Para esto vino Cristo a esta tierra. Para esto celebramos, amén. Aunque yo lo digo siempre, cada día de nuestra vida tiene que ser una celebración por la muerte y por el sacrificio y por la resurrección a vida de nuestro Señor.
pero en estos días tan especiales, bueno, que estemos orando, ¿no? Que estemos orando por este mundo, que digo, así como muchos de los discípulos en este momento estaban sin entender, sin comprender, este mundo sigue estando en tinieblas, ¿amén? Sin entender, sin comprender las cosas que pasan, las cosas que están pasando, ni las cosas que van a pasar. El hombre, yo digo, es la paradoja, ¿no? Porque hay guerra, hay hombres, personas que están muriendo en este momento, y hay personas que están mirando a los 4 astronautas que están dando vuelta al mundo y van a llegar a la luna, ¿no? El hombre con toda la tecnología, con toda la sabiduría que puede cruzar, ¿no? La atmósfera, la estratosfera y llegar a la luna para poder algún día volver a pisar esa luna, se está matando aquí en la Tierra, ¿no? Y esto pasa porque no conoce nada. ¿A dónde quieren llegar? A Marte, de donde vayan a llegar, el Señor un día dice que los va a derribar a la Tierra, ¿no? Al cielo, al tercer cielo, se llega solamente a través de Jesucristo. Aquellos que lo hemos recibido en nuestro corazón, allá estaremos, amén. Y no vamos a necesitar ni cohete ni nada por el estilo, amén. Vamos a necesitar solamente tener fe y mantenernos firmes en esta fe hasta que el Señor nos venga a buscar. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu sacrificio, Señor, por lo que has hecho, por lo que sigues haciendo, Señor, porque sabemos que sigues intercediendo por nosotros. Tu Espíritu Santo intercede muchas veces con gemidos indecibles, porque muchas veces no sabemos ni lo que tenemos que pedir, Señor, lo que necesitamos, pero tú lo sabes todo, Padre. Que tu Espíritu Santo siga obrando, perfeccionando esta buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice con tu presencia, bendito Rey. Que tú nos acompañes cada día en nuestra vida, porque sin ti nada seríamos. Nos ponemos en tus manos, en el precioso y poderoso nombre de Jesucristo, y te damos gracias, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, bendito Rey. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
gloria a tu nombre. Alabado, bendito Salvador. Gracias, gracias, Señor, gloria a tu nombre.